Evangelio y reflexión dominical del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que has de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, pues de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, mis queridos hermanos. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anahuín. Hoy vamos a reflexionar en este Evangelio del tercer domingo de Adviento del ciclo A, que está tomado, como mencioné, de San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Para que podamos entender este Evangelio, vamos a tratar de visualizar, mis queridos hermanos, algo de contexto, ¿verdad? Del contexto de este Evangelio. Para cuando se escribió este Evangelio, habían comunidades numerosas que se consideraban, pues, discípulos de Juan el Bautista. En los Hechos de los Apóstoles nos nombra cómo a los apóstoles y Pablo encuentran de estas comunidades y le preguntan que si recibieron el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo le pregunta a estos hermanos discípulos de Juan el Bautista que si recibieron el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y ellos muchas veces le decían que no sabían ni qué era eso, ¿verdad? Y entonces tenían que explicarle que Juan el Bautista era el mensajero que anunció el profeta Isaías, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 42 del profeta Isaías, como nos nombra, ¿verdad? Que el Señor iba a enviarle a un mensajero, como aquí lo dice este Evangelio, para que vaya delante de él, ¿verdad? Y prepare el camino del Señor. O sea, que anuncie antes de, ¿verdad? Para que anunciara la buena nueva, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿verdad? Recordemos que San Mateo no vamos nunca a leer y a ver que diga reino de Dios, porque la comunidad de San Mateo era una comunidad judía y gentiles también, y pues por respeto a los judíos no mencionaba el nombre de Dios. Por eso que vemos que cuando leemos escuchamos este Evangelio, vemos que se dice el reino de los cielos.
Y esa es la razón. E inclusive, hablando de estas comunidades discípulos de Juan el Bautista, hoy en día todavía en toda esta parte de Irak, Irán, quedan algunas de estas comunidades que se consideran discípulos de Juan el Bautista. Pues es bien importante que entendamos esto, ¿verdad? Y sobre estas comunidades hay algo que está sucediendo, ¿verdad? Y es lamentable. Y es que estas comunidades, muchas de estas comunidades están siendo queriendo ser absorbidas por los grupos extremistas del Islam, ¿verdad? Y ellos han creído pues en el judaísmo y en Juan el Bautista como su profeta. Y es lamentable pues que igual sucede con los cristianos de nuestros hermanos allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Que los grupos islámicos quieren convertirlo a la fuerza. En Puerto Rico y en el Caribe le decimos a la cañona, ¿verdad? A la fuerza le decimos. Y entonces, pues, siguiendo con este evangelio, reflexionando en este evangelio, nos podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Tendría Juan el Bautista dudas sobre Jesucristo? Seguramente que no, hermanos. Seguramente que no. Sí, sus discípulos tenían dudas. Y como discípulos, como maestros de sus discípulos, estos pues iban donde Juan y le decían, pero ¿qué sucede con este hombre, con Jesús de Nazaret? ¿Qué está pasando? Y pues por eso Juan quiere que sea el mismo Jesús que les aclare las dudas a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, es bien impresionante cómo Jesús le contesta a los discípulos de Juan: vayan y cuéntenle lo que ustedes están viendo y lo que están oyendo. ¿Ok? Estas dos palabras, viendo y oyendo, en presente, ¿verdad? En el presente, el tiempo presente de la gramática, ¿verdad? Es bien importante lo que ustedes están viendo. O sea, que ellos estaban viendo lo que estaba sucediendo, que estaban escuchando lo que estaba sucediendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y la buena noticia, o sea, el evangelio, la buena noticia, la buena nueva, llega a los pobres. Y concluye, ¿verdad? Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Y esta frase, esta última oración de esta cita es, yo diría, lo más importante. Dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. ¿Cuántas veces nos vemos en la situación, ¿verdad? Usted y yo, hermano, que nos escandalizamos de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana, y por ende nos escandalizamos de la iglesia. Y muchas veces se nos olvida que cuando nos escandalizamos de la iglesia, mire, no estamos escandalizando del mismo Jesucristo, porque recordemos lo que nos dice San Pablo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, hay situaciones negativas que pasan en nuestra iglesia, pero ¿qué tenemos que hacer? No escandalizarnos, por el contrario, tenemos que orar. Por eso cuando hay situaciones con nuestros sacerdotes, como hoy en día los medios de comunicaciones se dan todo el lujo de publicar, cuando esto sucede, pues, y es verdad, pues mire, tenemos que, levanto la mano, no me oculto, no me tapo, pasó, es lamentable, no se supone que hubiese pasado, pero mi iglesia sigue en pie, sigue luchando, seguimos orando, seguimos tratando de vivir el amor y la caridad y la misericordia, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor dice, dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Y quiero insistir, en los ciegos, los cojos, leprosos, sordos,
los pobres. Cuando Jesús le estaba diciendo a los discípulos de Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena nueva. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, miren, todo lo que anunció el profeta Isaías, ahora, en este tiempo, se está realizando, se está haciendo una realidad palpable. ¿Cuántas veces, hermano, usted y yo, verdad, somos esos ciegos? ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, ustedes y yo somos esos ciegos? Y nos tenemos que preguntar, yo soy un ciego espiritual, pero ¿me dejo sanar por el Señor? Yo soy un cojo en la vida espiritual, pero dejo que el Señor me sane. Yo soy un leproso, mi vida espiritual está llena de lepra. Quiero yo que el Señor me sane. Quiero yo que la iglesia, como depositaria, ¿verdad?, de la fe que Jesús dejó, con los sacramentos, con la oración, con la vida espiritual, quiero yo que sanar todo eso, sanar mi vida espiritual que está llena de lepra. Quiero yo que soy sordo espiritualmente. Quiero yo entonces sanar mi sordera espiritual. Quiero yo que estoy muerto espiritualmente por el pecado y me ha alejado de la iglesia y me ha alejado de Cristo y me ha alejado de hacer las buenas obras, ¿verdad?, las obras de misericordia, corporales, espirituales. Quiero yo resucitar, que el Señor me resucite, que la iglesia como depositaria, como cuerpo, que la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿verdad?, me ayude a resucitar por medio de los sacramentos y la vida de la gracia, ¿verdad? Y entonces yo quiero ser esos pobres. Y como dice en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Queremos ser entonces, usted y yo, hermano y hermana, queremos entonces ser esos pobres que recibimos la buena nueva, y queremos que otras personas, ¿verdad?, reciban esa buena nueva, ¿verdad? Y una de las razones, hermanos y hermanas, te lo digo con toda honestidad, con toda sinceridad, de todo corazón, y una de las razones por qué yo en este ministerio trato de realizar todo esto es porque quiero que yo me siento pobre. Yo necesito de esa palabra de Dios, de esa revelación divina, ¿verdad? Y que el Señor le dejó a la iglesia con su magisterio, con el Papa, los obispos, ¿verdad?, para que nos dirijan para recibir esa revelación divina, ¿verdad?, por medio de la tradición apostólica, esa palabra no escrita y la palabra escrita que está contenida en la Biblia. Entonces, yo soy un pobre que necesita esa revelación, esa palabra de Dios. Y entonces usted y yo, hermano, nos sentimos, ¿verdad?, nos tenemos que preguntar, nos sentimos entonces esos pobres que necesitan de la palabra de Cristo y de esa palabra que la iglesia nos trae, ¿verdad? Porque es imposible, como mucha gente dice, muchos hermanos protestantes dicen, no, o yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No, eso es una incongruencia, eso es incompatible. No podemos decir yo creo en Dios y no creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo le dejó la potestad, toda la potestad a la iglesia que Él fundó, hermano y hermana, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Vemos cómo el Señor elogia a Juan el Bautista y le dice a los que están allí presentes, Él hace una serie de preguntas. ¿Qué fueron ustedes a ver? ¿Qué fueron? ¿A un hombre lujoso? No. Y le dice, ¿fueron a ver a un profeta? Sí, pero a un hombre que es más que profeta. Y vemos cómo el Señor va reafirmando, ¿verdad?, la vocación de Juan el Bautista,
O sea, que es una vocación, un llamado de Dios, una misión que el mismo Dios le puso, le dio, nos dio. Y a usted, entonces usted y yo nos sentimos, ¿verdad? Nuestro compromiso bautismal que nos da esa vocación de anunciar la buena nueva, que nos da ese llamado de por medio de nuestro compromiso bautismal de anunciar la buena nueva, de ser como Juan el Bautista, mensajeros que preparen el camino del Señor, ¿verdad? Y hoy el Señor, pues, por medio de esta palabra nos invita, nos sentimos usted y yo, hermano, que estamos bautizados, todos los bautizados nos sentimos, ¿verdad? Llamados por Dios, seducidos, como dicen muchos de los santos, me sentí seducido por Dios, ¿verdad? Me sentí seducido por Dios y me dejé seducir, como dice el profeta. Entonces, acepto esa llamada de Dios. Usted y yo, hermanos, aceptamos esa llamada de Dios, ¿verdad? Y tratamos de cumplirla lo mejor posible. Hoy nos toca hacer, ¿verdad?, reflexión, nos toca hacer, y este evangelio es muy bueno para hacer examen de conciencia, ¿verdad? Y pues pidamos a María Santísima, la Virgen María, que supo ser la más pequeña del reino de Dios, que ella ore e interceda por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y yo personalmente le encomiendo este ministerio de predicación, de catequesis, de apologética, ¿verdad? Para que ella nos ayude y que a cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que nos ayude a entrar al reino de Dios como los más pequeños, y que para que un día podamos ser premiados como los más grandes, como lo menciona de Jesucristo de Juan el Bautista. Gracias, mis queridos hermanos, por escucharnos, por tomarte tu tiempo, y te pedimos que siempre nos tengas en tus oraciones, que también nosotros te tendremos en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.